Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David López Vega. Te invito a que pases a mi canal de YouTube. Apóyanos suscribiéndote, comparte nuestros videos, dale like. Dios te bendiga. Los comentarios y todo eso, aunque uno diga que no, si uno le pone atención, nos afecta. Y si uno se le empieza a creer, nos va a afectar aún mucho más. Pero hoy en día yo quiero hablar de algo muy importante, que es sobre la fe. La fe es importante en nuestras vidas. La fe es necesaria para nuestra vida espiritual. Y quiero hablar de un tema muy bonito que se llama una fe poderosa. Repitan conmigo, una fe poderosa. Y vamos a ir ahí en el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 40 al versículo 42. Y cuando lo tengan me indican con un amén. Libro de Lucas, del Nuevo Testamento, capítulo 8, versículo 40 al versículo 42. Y si ya está ahí, me puedes decir con un amén. Y dice la bendita palabra de nuestro Dios, en el nombre de Cristo Jesús, dice así. Vamos a leerlo todos juntos. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo. ¿Con qué dice? Con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Hasta ahí. Vamos a elevar una pequeña oración. Padre, en esta hora estamos delante de tu presencia. En esta hora, mi Dios, nos ponemos a cuenta, Señor. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados, límpianos, purifícanos, Señor. Reprendemos a todo espíritu lleno de maldad que quiera atacarnos en tu nombre poderoso, Señor Jesús. Y que podamos estar atentos a tu palabra y que podamos aprender y que tu Espíritu Santo nos ministre, nos redarguye, Señor, nos enseñe lo que hoy tú no quieres enseñar, Señor, y podamos aprender y lo podamos ejercer en nuestras vidas, Señor. Hoy en esta hora estamos delante de tu presencia, mi Dios, a la espera de un milagro, Señor, a la espera de adorarte, Señor, de darte gloria, Señor. Hoy en esta hora, Padre, nos ponemos en tus manos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. Yo creo que todos tenemos peticiones, todos tenemos alguna oración, todos tenemos algo que pedirle al Señor. Dice su palabra que si tú le pides con fe, Él va a contestar. Si tú oras al Señor, si tú le pides con fe, Él va a contestar. Y podemos ver a este hombre llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, que él tenía una petición grande, que él tenía un ruego hacia el Señor, porque se postró, porque tenía una hija única y se estaba muriendo. Él necesitaba un milagro del Señor. Y hoy en día yo creo que muchos de aquí necesitamos un milagro. Necesitamos un milagro del Señor. Todos tenemos algo que nos hace frustrar, que nos preocupa, algún enfermo, algo, y necesitamos de un milagro del Señor. Hoy en día yo te quiero decir que si tú tienes fe, Dios va a contestar tu oración. Dice en el versículo 49, y dice así: estaba hablando aún cuando vino de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto. Ahí ya había pasado algo, la hija ya había muerto. Y le dijeron: no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas. Y voy a hacer un paréntesis aquí, y yo creo que al momento de recibir esta noticia, yo creo que ahí su mundo a lo mejor ya había terminado,
como muchos pueden decir. ¿Por qué? Por esta noticia terrible, que su hija había muerto. Solamente era su única hija de 12 años. Y viene la noticia y le dice: ¿sabes qué? Tu hija ya ha muerto. Y podríamos reconstruir la escena o imaginarnos esta escena. Y me imagino a este hombre devastado, muerto por dentro, porque su hija había muerto. Y hoy en día yo creo que nadie quisiera esta noticia, nadie lo quisiera. Yo creo que sería, nos acabaría por dentro. Pero el maestro Jesús estaba allí y escuchó, porque dice: oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente. Hoy en día el Señor te está diciendo: cree. Y al entrar, a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ellas. Todos ya la hacían por desfallecida. Ya había fallecido, ya todos estaban ya llorando. Pero pasó algo. Dice: pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Hoy en día podemos declarar sanidad en una persona, podemos decir que Dios nos ha sanado, y muchos se van a burlar, muchos te van a criticar, muchos te van a señalar, te van a juzgar por loco. Como hoy en día a los cristianos normalmente así nos miran, como locos o como fanáticos. Eso ya es muy común hoy en día. Si al propio Jesús le decían, no creían, se burlaban de él. Pero dice: sabiendo que en el 54, mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer, y sus padres estaban atónitos. Pero Jesús les mandó que a nadie dijese lo que había sucedido. El Señor hizo un milagro. El Señor regresó a la vida a esta niña. Y yo quiero hablar de un primer punto sobre este tema: una fe poderosa. Si tú crees, vas a ver la gloria de Dios. Si tú crees, vas a ver ese milagro. Y muchos podrían decir: bueno, yo estoy joven, yo no necesito ahorita, pero un día lo puede necesitar, tarde que hoy o mañana, pero puede necesitar de un milagro de Dios. No solamente porque a lo mejor dicen: no, a lo mejor los hermanos que ya son más grandes, ellos pueden ocupar este consejo o esta palabra, y yo no. Pero todos necesitamos del Señor, aún así sea niño, aún así sea joven, aún sea mayor. Todos necesitamos del Señor. Todos necesitamos tener fe. Y yo quiero hablar de un primer punto. Y este primer punto se llama: no limites tu fe. No limites tu fe. No disminuyas tu fe, sino más bien sigue creciendo tu fe, sigue aumentando tu fe. Ya no estamos en tiempos de andar viendo a los demás, de andar señalando a los demás, de andar criticando a los demás. Hoy estamos en tiempo para apoyarnos en oración. Estamos hoy en día para orar por los demás. Aunque te señalen, aunque te critiquen, aunque te insulten, controlemos nuestra ira, porque somos humanos y la ira te puede ganar. Pero es necesario que tu fe siempre esté presente. Y quiero hablar también de una historia que está en este mismo pasaje, en el versículo 46, de una mujer que tuvo fe. Y dice así, en el versículo 46 del mismo capítulo 8, dice: pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies,
le declaró delante de todo el pueblo por qué causa la había tocado. Y como al instante había sanado. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Esta mujer, versículos atrás, fue y tocó el manto de Jesús. Dijo: porque si tocare tu manto, yo seré sana. Con tan solo tocar tu manto, la fe. Pero tenemos que entender algo muy importante. La fe tiene mucho de qué hablar. La fe es de declararlo, decir las cosas que no son como si fuesen. Y dice aquí un texto en Marcos 11:24, y dice así: por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Crean que ya han recibido, crean que han recibido lo que están orando, lo que están pidiendo en oración, y dice: y lo van a obtener. Porque esa es la importancia de no limitar tu fe. Esa es la importancia de que no te debilites, sino que sigas fuerte espiritualmente, que sigas creciendo, que sigas aumentando tu fe, que sigas buscando más de Dios. No hagas caso a las críticas, a los malos comentarios. Tú sigue predicando, tú sigue orando, tú sigue evangelizando, tú sigue hablando del Señor, que Dios lo recompensará en grande. Dice en Hebreos 11:6, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que Él recompensa a quienes lo buscan. Tenemos que tener fe, porque sin fe es imposible agradar al Señor. Necesitamos más fe, necesitamos buscar más del Señor, necesitamos orar más, necesitamos creer que hay, no dudando. No dudes, mas al contrario, cree que ya has recibido de parte del Señor. Y quiero hablar de un segundo punto muy importante, y es que una fe que rompe la lógica. Una fe que rompe la lógica. Dice en San Juan 11:40, dice: no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Si tú crees, vas a ver su gloria. Si tú crees, vas a ver el poder del Señor. La palabra de Dios es poderosa. Cuando tú declaras la palabra, algo grande va a suceder. Dice su palabra que cuando tú declaras tu palabra, hasta los demonios tiemblan, hasta los demonios huyen, porque la palabra de Dios es poderosa. El nombre de Jesús es poderoso. Cuando tú declaras el nombre de Jesús, es poderoso. Y tenemos un Dios grande, un Dios fuerte. Y puedes pasar en situación también difícil económicamente también, en escasez o en enfermedad. Pero cuando tú declaras al Señor y le pides con fe, Él te va a sustentar. Él te va a fortalecer. Él te va a mostrar para que tú puedas salir adelante. Porque vamos con una fe poderosa. Dice en Marcos 9:23: ¿cómo que sí puedo? Para el que cree, todo es posible. Si tú lo crees, todo es posible. Porque vamos con una fe que rompe barreras. Una fe que nadie va a detener. Una fe que no se puede extinguir, no se puede quebrantar. Una fe que rompe las barreras. En Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahora, yo he escuchado frases por ahí que dicen: bueno, es que si tú tienes fe en una roca, en un árbol, Dios lo va a contestar, porque tú tienes fe. Pero sí, la fe proviene de Dios, pero no por eso le vamos a pedir a otras cosas, porque dice que la fe viene por el oír,
pero el oír viene por la palabra de Dios. Viene por la palabra de Dios, por ninguna otra cosa más, sino por la palabra de Dios, porque la palabra es viva y eficaz. La palabra de Dios es poderosa. No lo puedes poner por otra cosa, nada más así, por una piedra que te va a salvar, o un cuadro que te va a dar un milagro. Solamente por el Señor Jesús. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Primera de Juan 5:4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Pero dice todo lo que es nacido de Dios. Todo lo que nace de Dios. Cuando tú aceptas a Jesús como tu Salvador y lo aceptas en tu corazón, dice en la palabra que tú eres nueva persona. Dice que las viejas cosas pasaron. Dice, aquí ahora tú eres una nueva persona. Desde ahí comienzas a volver a empezar. Vuelves a empezar de vuelta. Todo tu pasado ha quedado atrás. Y ahora sí, somos victoriosos. Somos victoriosos porque dice su palabra que nuestra fe ha vencido al mundo. Nuestra fe vence al mundo. Por eso quiero ver un tercer punto y con esto voy a terminar. Y es que nuestra fe puede tumbar murallas. Nuestra fe puede tumbar las murallas. Cualquier muralla que se te ponga en el camino, con nuestra fe podemos tumbarlas. Porque tenemos el respaldo importante que es su Espíritu Santo, que nos respalda, que nos sustenta. Y quiero hablar de una historia muy importante que dice su palabra. Cuando el pueblo de Israel gritó con fe y las murallas se cayeron, las murallas de Jericó. Eran unas murallas grandes que nadie podía tumbar, nadie podría derribar. Pero el pueblo de Israel iba con el Señor, iba con el Dios, con Jehová, el Señor de los ejércitos. Y dice ahí en Josué 6:16, dice, y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo, pueblo, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y hoy podemos decir, tenemos fe, y hoy el Señor te ha dado un milagro. Hoy el Señor te ha dado la victoria. Y si tú lo crees, lo vas a ver. Y en el versículo 20 dice, entonces los sacerdotes tocaron las trompetas y la gente gritó a voz en cuello, ante lo cual las murallas de Jericó se derrumbaron. El pueblo avanzó sin detenerse y tomó la ciudad. Dios les dio la victoria. Y cuando tú tienes fe, Dios te va a dar la victoria. Es una palabra que si tuvieras fe como un granito de mostaza, dice la montaña se moverá. Y un granito de mostaza es tan chiquito, así el tamaño de este granito. Si tú tienes fe, grandes cosas van a suceder. Vas a ver la gloria de Dios. Y yo quiero que estés en pie. Y yo quiero orar por ti. Y vamos a orar al Señor todos unidos. Yo quiero orar por ti. Yo creo que Dios te va a dar un milagro hoy. Yo creo que Dios va a contestar las oraciones. Yo creo que Dios va a contestar nuestras peticiones. Hoy Dios tiene algo preparado para ti. Y podemos sentir su presencia. Y podemos sentir que Dios está llamando. Dios está haciendo un llamado hoy. Dios está haciendo un llamado. Y yo quiero que tú pases aquí al frente y vamos a orar.